Ya pasan de las 2 de la tarde y de esto debe enterarse. En Tamaulipas, habitantes de Victoria hicieron su agosto. Se robaron 20 toneladas de pierna de puerco en una hora. Imagínense, aprovecharon un accidente entre dos tráileres que dejó expuesta la mercancía. La rapiña provocó otro accidente carretero donde por fortuna no hubo heridos. En Guanajuato fue asesinado el periodista Alejandro Martínez Nogués. Lo atacaron a balazos en la carretera federal 45. Estaba custodiado por dos agentes de seguridad. Luis Negrete, nos tienes todos los detalles. Voy contigo. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Nos encontramos afuera del velorio de Alejandro Martínez, mejor conocido como el hijo del llanero Solititito, el cual fue asesinado la mañana de ayer en la carretera Villagrán-Celaya, luego de que este personaje acudió a realizar un reporte en su página de Facebook sobre un accidente que ocurrió en la carretera cercano a la comunidad de mexicanos. Te comento, esta mañana fue convocada una marcha que partiría de la glorieta de las batallas de Celaya y se dirigiría hasta la presidencia municipal. Sin embargo, no congregó una gran cantidad de gente y comenzó por dispersarse. En estos momentos estamos afuera del velorio. La familia nos ha pedido que no ingresemos al mismo por cuestiones de la seguridad de la misma familia. Hasta este momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han emitido ningún pronunciamiento y hasta ahora no hay personas detenidas. Sus familiares, si bien no han querido atender a los medios de comunicación, sí han solicitado a las autoridades que se investigue y se haga justicia. Hasta aquí mi reporte desde Celaya. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Muchísimas gracias por el reporte. Con este homicidio, en este sexenio, son ya 21 asesinatos de periodistas. Eso, según las cifras de la Secretaría de Seguridad. Y en Morelos, otra vez, motociclistas dieron este lamentable espectáculo. ¿Ya cuántos llevan, no? Se empezaron a pelear en un local de comida en Tres Marías y siguieron la lluvia de patadas y puñetazos sobre la carretera México-Cuernavaca, exponiéndose y exponiendo, claro, a los automovilistas también. Entre ellos mismos se grababan, se incitaban a continuar las agresiones sin importar las familias que estaban ahí disfrutando el fin de semana familiar. Hubo por lo menos 3 heridos y 3 detenidos. Ya estamos de regreso y ponga mucha atención, por favor, a esto que le voy a platicar, porque ya no solo tener cuidado con los montachoques en las calles es importante. Ahora también de presuntos mecánicos. Fingen que tiene una avería su automóvil, que se lo van a arreglar con posturas y demás. Esto lo reportan desde Nuevo León. No lo va a creer, vea qué caso. Estoy en la avenida Manuel Ordóñez en Santa Catarina, una de las avenidas más transitadas, pero a pesar de las cámaras que se encuentran a un costado mío, parece ser de las menos vigiladas porque aquí se han reportado casos de estafas. Y es que transeúntes reportaron en Imagen Noticias que fueron sorprendidos al circular por la avenida, pues los alertan y les dicen que su auto sufre una avería que tiene que ser reparada de inmediato para poder engañarlos y quitarles su dinero. Pararon a mi papá en la calle de Mar Rojo y Manuel Ordóñez, en ese semáforo. Una persona, él se detuvo obviamente por el semáforo, una persona le tocó el vidrio, le dijo, oiga señor, lo veo que viene con una llanta que le está tambaleando. Oríllese, mire, yo soy mecánico y déjeme ver qué es lo que trae, porque sí veo que la llanta está por salirse. El conductor sorprendido accedió y descendió de su vehículo. Donde mi papá se baja del coche, el cuate se acerca a la llanta, ¿verdad? Se agacha y le saca una tuerca, un tornillo, una tuerca, algo así. Y dice, mire, ya se le está saliendo la flecha. De hecho, ya mire el tornillo. Dice, ¿cómo ves si nos movemos tantito acá para poderme yo meter debajo del carro y revisarle bien qué es lo que pasó? A mí se me hace que se le quebró la flecha. Después de simular que revisaba el carro, trató de envolver con palabras al conductor. Se mete debajo del coche y le dice, sí, no, efectivamente su flecha está rota, no va a poder mover el carro, ya no lo mueva. El estafador llevó a su víctima hacia una bodega, le dijo que era un supuesto taller donde trabajaba y que podía conseguir ahí la supuesta pieza que había dañado su automóvil. El hombre traía un uniforme de mecánico, mi papá ahí le vio varios logotipos en la camisa. Todo le hacía creer que era verdad,
hasta que el estafador le pidió una gran cantidad de dinero para poder supuestamente reparar su auto, haciéndole creer que le iba a salir mucho más caro ir a otro taller. Entonces le dice, oiga, ¿qué creen? Que sí la tenemos. Normalmente cuestan 20 y tantos mil pesos, yo se la puedo dejar en 10,000. Y mi papá así como que, ay, pues no, dice, déjame cotizar, yo por lo general cotizo siempre los arreglos del carro. Y le dice, no hombre, no le piense, o sea, esta es una oportunidad. La víctima accedió, fue al cajero y retiró 9,000 pesos. Se los entregó al supuesto mecánico, quien de inmediato le entregó el coche, al colocarle supuestamente la pieza afectada. Pero algo le hizo sospechar, y después de ello fue a otro taller en el que le dijeron que era la segunda persona que acudía por el mismo hecho, y le dijeron que su carro no sufrió ninguna reparación e incluso ningún daño, pues así había sido estafado. Este hecho ha alarmado a los automovilistas. ¿Qué opina de esta situación? Pues que está mal, oiga, ¿cómo van a transear a uno? Muy mal, muy lamentable esta situación, que estén engañando a la gente. ¿Qué hacer? O sea, si hay mucho estafador, pues que pongan más seguridad. Es por eso que exigen a las autoridades hagan su trabajo y se refuerce la vigilancia en calles y avenidas de Santa Catarina. Ángel Medellín, Imagen. No se vale con estos desgraciados. Este modus operandi se lo presentamos aquí para que no caiga en las redes de estos delincuentes. Vamos a recordar un momento muy difícil que se vivió en los Estados Unidos, en El Paso, Texas, hace 5 años ya. 23 personas fueron asesinadas, cientos vivieron el peor episodio de terror en sus vidas y todo por un crimen de odio. Recuerde con nosotros. Estos son los disparos que hace 5 años le quitaron la vida a 23 personas e hirieron a otras 22 dentro de Walmart en El Paso, Texas. Una masacre nunca antes vivida en Estados Unidos, todo por cuestiones de odio racial. A 5 años, dice la comunidad fronteriza, la masacre no se olvida. El esposo de Patricia es una de las 23 víctimas. Para ella su gran amor jamás quedará olvidado. Estoy muy emocionada por este reconocimiento y porque la gente del Paso no se olvida lo que pasó. Y yo sé que él en el cielo está muy orgulloso de todos estos homenajes. 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos honraron a los caídos con un vuelo. Además del emotivo sonido de las gaitas y del alegre mariachi mexicano. Con una procesión y cargando cruces con los nombres de las víctimas, otro grupo de personas caminaron hasta llegar al supermercado donde ocurrió la masacre. Ahí dijeron que a 5 años, el odio racial y el fácil acceso a las armas no ha terminado a pesar de los discursos políticos. 5 años después, vemos que las cosas van hacia atrás. En Texas hay más acceso a armas de fuego que antes. Patrick, el pasado mes de febrero, se declaró culpable de 90 cargos en la Corte Federal en El Paso, Texas, de los cuales purgará una sentencia de 90 cadenas perpetuas, que para algunos familiares no les fue justa y ahora se busca en una corte estatal la pena de muerte. En El Paso, Texas, para Imagen, Salvador Gómez. Como acabamos de ver, este fue un crimen de odio, una masacre contra la comunidad latina. Y es que las posturas racistas muchas veces pues van más allá de las palabras, ¿no? Estados Unidos es un país polarizado, donde personajes como el candidato a la presidencia, Donald Trump, con su discurso contra los mexicanos y los latinos en general, pues puede incentivar acciones mortales de sus seguidores. Ya veremos cómo nos va en ese sentido. Y bueno, pues ahora les cuento esto que pasó también el fin de semana en Brownsville, en Texas. Este hombre que se hizo pasar por un paciente y robó una ambulancia con la que se fue hasta Matamoros, Tamaulipas. Vean nada más, burló la seguridad en los cruces fronterizos y aunque autoridades dispararon, se escucharon las detonaciones, lograron escapar. La unidad fue encontrada a media hora de ahí. Ahí están las imágenes del hombre, no se sabe nada, cheque. Sí, se escuchó como balazos. Sí, esa ambulancia, mira, la ambulancia se está fugando, la ambulancia desde Brownsville, mira. Es la ambulancia. Padre Santo. Esos son los que van mal. Sí, órale. Deténganos. ¡Ay, Dios mío!
Son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En el Estado de México vinculan a proceso a los 2 presuntos implicados en el asesinato del comisario de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Milton Morales. Además, la Fiscalía Estatal informó que el arma con la que lo mataron se usó antes en otro crimen. En Chiapas, la inseguridad está incontrolable bajo el gobierno de Rutilio Escandón. Así lo afirman las denuncias de varios sectores como el mercantil, que acusa falta de medidas en toda la entidad. En México se formaron en el Pacífico las tormentas tropicales Fabio y Emilia. Sin embargo, solo Fabio implica peligro y provocará lluvias en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero. Y luego de llegar a Florida como huracán categoría 1, Debbie se degradó a tormenta tropical. Autoridades de Estados Unidos esperan que siga perdiendo fuerza. Aquí le daremos el seguimiento. Ahora, vean lo siguiente. Este sujeto fue a misa, se persinó y todo, y después pecó. ¿Y de qué manera, Se hizo pasar por acólito para robarle a 2 mujeres sin temor a Dios. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que 2 jovencitas fueron asaltadas en el interior del Templo del Sagrario, en pleno centro de la ciudad. Las víctimas fueron una adolescente y una joven de 19 años de edad, las cuales fueron interceptadas por un sujeto en la Plaza de los Fundadores, que se hizo pasar como ayudante del padre Manuel. Hay algunas personas que obviamente están alrededor buscando personas para que caigan. Si se dan, probablemente es fuera del templo. Pero aquí en la parroquia como tal, es el primer caso así que yo veo. El hombre les dijo que estaban buscando voluntarias para adornar con flores el interior del templo. Ya adentro, el hombre se sentó junto a ellas y después de unos momentos se retiró con el argumento de ir a hablar con el padre, pero se dirigió al altar y ahí se quedó unos segundos. A su regreso llevaba una bolsa negra en sus manos en la cual ocultaba un cuchillo y al acercarse de nueva cuenta a sus víctimas, se sentó al lado de una de ellas y le colocó el arma a un costado de su cuerpo. Ahí les ordenó que no gritaran y les exigió sus pertenencias, entre las que se encontraban sus teléfonos celulares y 700 pesos. Cayeron las víctimas, se dejaron envolver por la mentira. Lo supe ya después por las cámaras y conforme a los hechos que ellas me narraron. Tras el atraco, la adolescente y su acompañante salieron por la puerta del templo que da a la Plaza de los Fundadores, en tanto que el ladrón lo hizo por la puerta principal. Una vez consumado el hecho, las jóvenes se dirigieron a una caseta de policía que se encuentra atrás de la presidencia municipal, pero los uniformados no atendieron su solicitud de auxilio. El robo se perpetró el 30 de julio a las 14:23 horas. Hago un llamado más bien a quienes se dedican a hacer este tipo de situaciones, este tipo de actos malos, a tener conciencia, a tener temor de Dios. En la parroquia proporcionaron el video del suceso para que las víctimas presentaran la denuncia correspondiente. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Banco Multiva presenta. Mi buen Rodrigo Pacheco ya está acá con nosotros. Es lunes, nublado y no solo estamos hablando del clima, ¿verdad? Buenas tardes. Así es, mi querida Cristal, tono rojo en los mercados y tampoco es distinto con el peso, que ha tenido una depreciación importante al arranque de esta semana. Cerró el interbancario ya en 19,34, o sea, 19,64 se puede encontrar en las ventanillas de los bancos. ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, desde el viernes, el dato del desempleo en Estados Unidos, que se elevó a 4,3%, que realmente no es un número alarmante, pero muchas veces los mercados no necesariamente son tan racionales. Hay temor de que el Banco Central de ese país, que se conoce como el Fed, se haya tardado en reaccionar y bajar las tasas de interés. Además, hay otros factores que tienen que ver con Japón, por ejemplo, y por supuesto todo ello en un entorno de inminencia de problemas bélicos entre Irán e Israel. En fin, toda una mezcla que ha generado mucha incertidumbre en los mercados el día de hoy. Particularmente a Japón le fue muy mal. En Estados Unidos están cayendo un poquito más de 3% y la Bolsa Mexicana de Valores abajito del 1%, así que tampoco tan terrible. ¿Qué hacer en cuanto a nuestras finanzas personales? Primero, calma. Es mala idea comprar dólares cuando hay tanta incertidumbre.
y bueno, pues no es tan racional. La verdad es que hay que estar relativamente ecuánimes porque luego hay correcciones o cambios muy importantes. Segundo, es importante entender que México hoy es muy distinto al del siglo pasado, porque de repente muchos dicen, oh, ya viene la crisis de fin de sexenio, esto va a ser terrible. La verdad es que no, porque hoy el tipo de cambio, por ejemplo, el dólar se ajusta con respecto al mercado, entonces no necesariamente. Y tercero, que la forma en la que realmente nos puede impactar a la mayoría es a través del dinero que tenemos en el ahorro para el retiro, pero esto está pensando en el largo plazo, es decir, si hoy, por ejemplo, tu Afore tiene una minusvalía, pues luego se va a recuperar, porque justo está diseñado para que en 10 años es cuando realmente pues se va a acumular todo ese rendimiento. Así que, bueno, pues sí, hay que seguir observando lo que está ocurriendo con la economía mexicana. Hay temas coyunturales que sin duda van a ser importantes de aquí al cierre de año, como la elección en Estados Unidos, las reformas por acá, etcétera, pero tampoco es como para salir corriendo porque no estamos ante una recesión inminente, ni mucho menos. Hay que esperar y hay que tener calma. El clima político acá en México también afecta entonces, mi querido. Sí, sí afecta algo, sobre todo la parte de las reformas y esto cómo puede impactar desde el punto de vista de negocios. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Cristal. Banco Multiva presentó. Vámonos ahora a Guadalajara porque hay una movilización por la desaparición de 2 estudiantes de preparatoria. Israel Orozco, cuéntanos, buena tarde. Cristal, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. En efecto, nos encontramos desde la glorieta de las y los desaparecidos. De cerca de las 2:30 de la tarde de este día se ha congregado una manifestación para exigir la localización con vida. En este caso hablamos de Yanetsi y Kevin, 2 jóvenes de la Universidad de Guadalajara. Al momento solo se observan algunas personas que han llegado para poder iniciar esta marcha. Son contadas, hablamos de unas 5 a 10 personas como máximo. Sin embargo, ya comienza a llegar presencia de la Policía Vial para apoyar precisamente en esta marcha. Jóvenes desaparecidos el 29 de julio. Uno de ellos a la vuelta de su casa, hablamos de Kevin, y desafortunadamente ambos no han sido localizados. Bueno, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra. Al regresar, mire, gracias. Ya estamos de vuelta. ¿Alguna vez usted ha volteado así a lo alto de un edificio y ha visto esas pequeñitas figuras ahí que se ven en las alturas limpiando los vidrios? Y sí, nos cuestionamos cómo hacerle, ¿no? Cómo aguantar ese trabajo, cómo es su capacidad. Es uno de los más riesgosos, ¿eh? Alejandrina Franco lo vivió en carne propia. Los acompañó en un día normal de chamba y vea. Ricardo y Eduardo, quienes llevan años limpiando edificios hasta 40 pisos de altura para dejarlos impecables, siempre con la convicción de que van a bajar sanos y salvos. Depende mucho el diseño de un edificio para que todavía uno sienta adrenalina. O sea que realmente el miedo y la adrenalina siempre los tenemos. Realizar la entrevista mientras limpiaban los cristales fue todo un reto para mí. Ya que para ellos es algo cotidiano, para mí era simplemente sorprendente estar flotando durante la entrevista sin pensar en caerme. Necesitas un descensor, tu arnés, tu casco, mosquetones para tus anclajes, cintas tubulares para ese tipo de trabajo. Pero para lograr manipular el equipo, así como la limpieza de cristales, se requieren años de práctica, ya que es durante el primer año, cuando estando en planta baja, se les enseña a lavarlos de la manera adecuada, ya que estando en el viento es muy difícil. Hay lugares en donde tenemos que pasarnos de una cuerda a otra, entonces es un transbordo y ahí sí es un poco más complicado porque estás en una cuerda y tienes que pasarte a otra. Y evidentemente al ser la primera vez que yo realizaba este tipo de actividades, creí que me iba a desmayar, por lo que el miedo de lo que pasaría si esto me sucediera me ponía aún más nerviosa. Si en dado caso de que un compañero se llegue de un ataque de pánico, se desmaye, no pasa nada, porque el equipo lo traes adecuado. Y ya ¿qué pasa? Pues ya entre 2 compañeros, por lo regular, nosotros mismos que tenemos la capacitación, pues lo rescatamos. Lavar y sellar vidrios, así como colocar mallas antiaves, son algunas de las actividades que realizan, pero no es tan sencillo, ya que siempre tienen que verificar el tiempo, puesto que las inclemencias del clima podrían causarles hasta la muerte. Lo ideal es que esté un poco nublado, sin lluvia y sin sol, ya que este les quema con el reflejo de los cristales, por lo que tienen que utilizar protector solar, gafas y un buff para protegerse. Es más costumbre, que lo haces de todos los días.
claro que lo disfrutas y lo haces como debe de ser, ¿no? Pero realmente ya es como cualquier trabajo, como el tuyo, como cualquier otro trabajo. Yo no cambio mi trabajo por ninguna situación. Más que nada porque me gusta lo que hago, me llena, o sea, me siento bien con mi trabajo, con lo que hago. Para Imagen, Alejandrina Franco. Que no me venga con que es un trabajo como cualquier otro, como el nuestro, para nada. Imagínense el riesgo de estar así en las alturas viviendo, pues no sé, 8 horas al día de trabajo. Y vamos a ver ahora qué pasa en las calles de la capital. Ricardo Vitela y Rodolfo Dorantes ya están listos con nosotros. Vamos primero contigo, Ricardo, si te parece. Estás en Bellas Artes. ¿Qué está sucediendo con los comerciantes ambulantes? Cuéntanos. Gracias, Cristal. Es un gusto saludar a los amigos de Imagen. Pues después de que hace una semana los comerciantes ambulantes se habían manifestado porque pedían espacios y que algunos se habían metido hacia la Alameda Central, bueno, pues han colocado algunas vallas metálicas en la Alameda Central y ahora los comerciantes se han instalado exactamente en esta zona del Palacio de Bellas Artes, en la explanada, parte de la periferia que abarca la Avenida Juárez, la salida del estacionamiento, Cristal. Ellos están aquí, ahí están las imágenes de Iván Brand, que da pues fe de estas de los comerciantes ambulantes que se encuentran instalados en este punto. Lo que sí nos sorprende un poquito es que hay una línea de elementos de la policía capitalina quienes están ahí para evitar que los ambulantes no se instalen, pero pues sabrá por qué les dan permiso de seguir en esa explanada importante del Palacio de Bellas Artes aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Es lo que estamos dando que informar, mi estimada Cristal, desde el corazón de la capital. Ya parecemos como la chimoltrufia, ¿no? Sí hay permiso, pero no hay permiso. ¿Qué está pasando ahí? Pues es como digo una cosa, digo otra. Exacto. Así dicen algunas autoridades, sí se ponen, no se ponen, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Entonces, pues a ver qué dicen al ratito la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muy bien, pues donde sí desalojaron ambulantes colectivos fue en la Glorieta de Insurgentes. Rodolfo Dorantes, tenemos 30 segundos, cuéntanos. Gracias, Cristal, efectivamente, y bueno, pues los trabajos aquí en esta glorieta de Insurgentes continúan. Esto, por supuesto, como parte de la recuperación de este emblemático lugar donde, bueno, pues aquí en el Bajo Puente se encontraba el EA Tianguis y también era ocupado por personas en calidad de calle, lo que traía insalubridad, mal olor y, por supuesto, mal aspecto. En este lugar se encuentra trabajando personal con apoyo de una retroexcavadora que retira el piso en esta área y, bueno, pues también se están colocando algunas horas. Precisamente vamos. Gracias por la información. Pausa. ¿Y qué tan sabroso se va a poner la información, querida Cristal? Venga. Pues déjame te cuento que es justo hoy, en punto de las 3 de la tarde, vamos a tener más porque se quedó sin representación, la rechazaron en Televisión Nacional. ¿Y qué está pasando con Gomita ya que está dentro del reality? Vamos a tener nada más y nada menos que a su mami para defenderla y a ver qué está pasando en punto de las 3 de la tarde, donde más si no es en De Primera Mano. ¿Cómo la están criticando? Qué bárbaros, ¿eh? Claro que nos quedamos con ustedes, nos ligamos. Gracias, mami Adis. Yo la quiero a la amiga. ¿Cómo se dirá réstame en francés? Sí, ya nos vamos.